Los invito a que inclinen sus cabezas y comencemos la oración del día de hoy. Señor mío, Dios que estás en el cielo, te doy gracias por un día más, por regalarnos la dicha de la vida, por regalarnos la salud, por llenarnos de todas estas bendiciones que tenemos inmerecidas. Te pedimos, Señor, por toda la gente que está pasando por esta tribulación, por toda la gente que carece de alimento, que carece de trabajo. Te pedimos que nos ayudes a enfrentar esta pandemia, que nos ayudes a regresar lo más pronto a nuestras actividades. Tú eres el único que sabes por qué ocurre cada una de las cosas y nunca nos vas a probar más allá de lo que nosotros podamos resistir. Nuevamente te damos gracias por todas las bendiciones que pones ante nosotros y esta oración te la hacemos llegar por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, chicos, bienvenidos a esta segunda sesión. Como recuerdan, nosotros seguimos viendo el tema de interacciones. Estamos dentro de nuestro repaso general. En nuestra clase pasada nosotros vimos lo que era la electricidad y la electricidad estática. El día de hoy vamos a entrar a lo que es el magnetismo. ¿Qué va a ser el magnetismo? Cuando hablamos de magnetismo o de energía magnética, nos vamos a referir a uno de los dos componentes de la radiación electromagnética, que se manifiesta a través de fuerzas de atracción o repulsión en ciertos tipos de materiales y un campo de energía magnética. Los materiales afectados por el magnetismo van a poder ser tanto de origen natural como de origen artificial, por ejemplo, como consecuencia de la acción de la electricidad sobre ciertos materiales se van a crear lo que son los electroimanes. La mayoría de los imanes van a ser dipolos magnéticos, es decir, van a ser sustancias dotadas de un polo positivo o un polo negativo debido al flujo de los electrones en el acoplamiento de las moléculas. Si ustedes recuerdan, la mayoría de los dibujos que a nosotros nos representan viene un rectángulo dividido en dos, un lado azul y un lado rojo, que cada lado representa cada uno de mis polos. Estos dipolos pueden darse a escala macroscópica, como son los polos del planeta Tierra, o pueden darse a niveles microscópicos, como es la orientación de ciertas moléculas orgánicas debido a la carga eléctrica de sus átomos. ¿Cuáles van a ser la aplicación que va a tener el magnetismo? El magnetismo ha sido empleado desde hace muchísimos años. Por ejemplo, ¿cuál fue la primera invención que tuvo que ver significativa con el magnetismo? Pues el desarrollo de la brújula, que esta ayudó a que la navegación pues, se hiciera a mayor escala. Por otro lado, también la aplicación de grandes imanes se emplea en la industria de generación eléctrica, por ejemplo, en la medicina, cuando a las personas les mandan a hacer una resonancia magnética, en la ingeniería, en motores de conducción y almacenamiento de cargas eléctricas, en la electrónica. También la llegamos a ver en lo que es la computación, por ejemplo, va a depender en gran medida el aprovechamiento del magnetismo para el registro de información que tienen todos nuestros móviles y nuestras computadoras. Combinándolo con la corriente eléctrica y el conocimiento de semiconductores. Por eso, por toda esta corriente magnética, por toda esta corriente eléctrica, es que muchas veces se nos hace la recomendación de evitar el uso excesivo del celular, evitar el uso excesivo de las llamadas. ¿Por qué? Porque todo esto tiene cierta radiación magnética que obviamente nuestro cuerpo también tiene cierto magnetismo, nuestras células también, algunos compuestos que nuestro cuerpo necesita y pues esa interferencia a la larga pues, nos puede llegar a causar algún tipo de conflicto. Vamos a pasar ahora a lo que van a ser las ondas electromagnéticas. Como ya vimos, el magnetismo es un componente de este tipo de ondas. La radiación electromagnética va a ser una de las muchas maneras como la energía va a viajar a través del espacio. Las ondas van a ser simplemente perturbaciones en un medio físico particular o en un campo que van a resultar de vibraciones u oscilaciones.
Si ustedes han llegado a ir a la playa, a algún lago, simplemente a la alberca, ¿qué pasa cuando a lo mejor una roca la avientan? ¿O qué pasa cuando alguien se avienta? Si se dan cuenta, se empiezan a formar ondas en el agua. Va a pasar lo mismo con lo que va a ser la radiación electromagnética. Va a ir formando ondas a través del espacio para poder propagar su energía. Las ondas electromagnéticas van a consistir en dos tipos de ondas que van a oscilar perpendicularmente una de la otra. Una de las ondas es un campo magnético que oscila y otra va a ser un campo eléctrico que oscila. Aquí nosotros podemos ver lo que es la representación de una onda de luz. Como podemos ver, tenemos los dos tipos de onda, mi onda eléctrica y mi onda magnética. Más adelante vamos a ver bien definido lo que van a ser mis partes de mi onda. Si se dan cuenta, de una cresta a otra vamos a tener mi longitud de onda, aquí nos representa la amplitud de mi campo eléctrico y aquí mi amplitud de mi campo magnético. ¿Cuáles van a ser las propiedades básicas de estas ondas? Como ya lo estamos mencionando en la diapositiva anterior, van a tener amplitud, voy a tener una longitud de onda y una frecuencia. La onda va a tener un valle que va a ser el punto más bajo y una cresta que va a ser el punto más alto. La distancia vertical entre la punta de la cresta y el eje central de la onda se va a conocer como amplitud. Esta es la propiedad asociada con el brillo o la intensidad de la onda. La distancia que está horizontalmente entre las dos crestas o valles consecutivos de la onda se va a conocer como longitud de onda. Entonces, aquí tengo yo mi onda electromagnética. Cuando está hacia arriba mi onda, este punto hasta arriba va a ser mi cresta. Y cuando está hacia abajo mi onda, la voy a llamar valle. Mi amplitud la voy a tomar de este punto medio hacia arriba y mi longitud va a ser cuando hago una vuelta completa. Sube, baja y en el punto en el que vuelva a subir, aquí es donde termina mi longitud de onda. Entonces, para yo calcular mi longitud de onda, voy a tener que subir primero a mi cresta, bajar a mi valle y llegar a mi punto medio. ¿Cuál va a ser mi frecuencia? La cantidad conocida como frecuencia va a describir el número de longitudes de onda completa que pasa por un punto dado en el espacio en un segundo. La unidad en el sistema internacional que se va a usar va a ser el Hertz y se va a leer como segundo a la menos 1 o 1 sobre segundo. La longitud de onda y la frecuencia van a ser inversamente proporcionales, es decir, mientras más corta sea la longitud de onda, más alta va a ser la frecuencia y viceversa. Si tenemos muy poca frecuencia, pues vamos a tener una longitud de onda muy larga. La relación se va a establecer mediante esta fórmula. En esta fórmula, mi C va a ser mi constante. Esta constante, ¿qué quiere decir? Que el valor nunca va a cambiar. Esta constante se me va a representar la velocidad a la que viaja la luz. Esta constante C siempre va a tener un valor de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Siempre, siempre, siempre. Este valor nunca va a cambiar. Voy a tener mi longitud de onda, que la voy a expresar en metros, y voy a tener mi V, que va a ser mi frecuencia, en Hertz. Por último, vamos a considerar el periodo. El periodo va a ser la longitud de tiempo que le va a tomar a una onda para pasar por un punto dado en el espacio. Matemáticamente, el periodo T es simplemente el inverso a la frecuencia. Entonces, nosotros vamos a tener que, para calcular mi periodo T, vamos a tener que dividir 1 sobre mi frecuencia. Por último, vamos a pasar a ver nuestro espectro electromagnético. El espectro electromagnético. Nosotros vamos a poder clasificar y ordenar las ondas electromagnéticas de acuerdo con sus diferentes longitudes de onda y frecuencias. A esta clasificación la vamos a llamar espectro electromagnético.
Es decir, yo voy a tener aquí lo que son mis rayos gamma, mis rayos X, mi luz visible y mis siguientes longitudes de onda. Aquí, entre menor longitud de onda, van a estar nuestros rayos y aquí va a tener mayor longitud de onda. Si se dan cuenta, solamente esta pequeña parte es donde yo tengo mi espectro visible, es decir, el ojo humano solamente va a detectar esta pequeña parte de longitudes de onda que va de los 400 a los 700 milímetros. Solamente mi ojo va a detectar esto y va a verse en los colores azules, las tonalidades de azules, en las verdes, las amarillas, las naranjas y las rojas. Ahora sí, vamos a pasar a hacer algunos ejemplos sobre nuestro tema. Vamos a comenzar con nuestros ejercicios de magnetismo. Vamos a ver qué dice nuestro ejercicio número 1. Mi ejercicio número 1 me dice que elabore una onda que tenga 4.5 centímetros de longitud de onda, una amplitud de 3 centímetros y una frecuencia de 3 Hz. Entonces, yo voy a usar mi regla, no tengo las reglas ahorita del colegio, así que una disculpa, nada más es para que no me quede tan chueco. Tengo aquí mi línea media, que es mi línea de base. De aquí primero tengo que recordar, me está diciendo que tiene que tener una longitud de onda. ¿Qué era la longitud de onda? Si recuerdan, mi longitud de onda, ustedes eso lo van a tener que hacer en evidencia con las medidas exactas. Yo lo estoy haciendo solamente representativo. Veíamos nosotros que mi longitud de onda es cuando mi onda, aquí pasaba así, así. Entonces, de aquí a aquí iba a ser mi longitud de onda. ¿Qué quiere decir? Que yo aquí voy a hacer una onda aquí, voy a hacer una onda acá y estas dos ondas tienen que medir hasta aquí 4.5 centímetros para que tengan una longitud de onda de 4.5 centímetros. Pero ahora, estas ondas, ¿de qué tamaño lo voy a hacer? Ya sé que cuando tenga dos ondas, me va a medir 4.5 centímetros. Pero ¿qué tamaño va a tener que tener mi amplitud de mi onda? Mi amplitud de onda la voy a medir de aquí a aquí, a mi cresta. Entonces, de aquí a aquí, tiene que medir 3 centímetros. ¿Cuánto va a medir esta? Va a medir igual, 3 centímetros. Recuerden que de aquí a aquí va a ser la amplitud de mi onda y esta onda va a tener que ser igual a esta onda. Luego, por último, me dice que tiene que tener una frecuencia de 3 Hz. ¿Qué era la frecuencia? La frecuencia iba a ser el número de longitudes de onda que iba a tener. Aquí yo cuántas longitudes de onda llevo. Aquí llevo una longitud de onda. Entonces, voy a tener que hacer otra longitud de onda del mismo tamaño, de 3 y 3 y de 4 centímetros. Voy a tener ya dos longitudes de onda y voy a hacer una tercera. Ustedes lo hacen bonito con sus medidas, que les queden bien. Aquí yo ya voy a tener mi primer longitud de onda hasta aquí. Mi segunda longitud de onda hasta aquí. Y mi tercera longitud de onda hasta aquí. Recordemos que la medida que va a ver de aquí a aquí va a ser de 3 centímetros. La medida que va a haber de aquí a aquí van a ser 3 centímetros. Las medidas que van a haber de la parte de abajo van a ser 3 centímetros. Todas van a tener que tener la misma amplitud. ¿Cuál va a ser adicionalmente? ¿Cuáles van a ser los valles de esta frecuencia? ¿Cómo voy a saber yo cuáles son los valles? Mis valles, recuerden, siempre van a ser los de abajo. Este va a ser mi valle, este va a ser mi valle y este va a ser mi valle. ¿Cuáles van a ser mis
crestas. Mis crestas, recuérdenlo porque tienen los gallos y las gallinas arriba, la cresta. Entonces mis crestas van a ser siempre las de arriba. ¿De acuerdo? Y eso es lo que van a hacer en su primer ejemplo. Vámonos a mi ejemplo número 2. Mi ejemplo número 2 me dice que en qué parte de mi espectro electromagnético va a estar la siguiente frecuencia. Yo tengo dos frecuencias. Me preguntan, tengo mi primera frecuencia de 5226 por 10 a la 12 Hz. Y tengo una frecuencia de 423 por 10 a las 6 Hz. ¿Cómo voy a saber yo en qué parte de mi espectro electromagnético va a estar? Si recuerdan, en una de las diapositivas anteriores, yo les puse una imagen donde venía todo mi espectro electromagnético. Yo aquí tengo el libro y viene de manera diferente, pero se los voy a tratar de mostrar simplemente para ejemplificar. Yo tengo esto. Yo voy a ir a cualquier tabla de mi espectro electromagnético. Aquí obviamente nada más está la luz visible. Y yo voy a ver, voy a checar. 526 por 10 a la 12. Me voy a ir y voy a ver. A la 10 a la menos 5 es infrarrojo, entonces no es infrarrojo. Voy a ir checando con cada uno para ver en dónde está. Mi espectro electromagnético dice que es 5 por 10 a las 12, entonces este va a estar en esta parte. Yo voy a tener que mi primer valor de 526 por 10 a las 12 va a estar aquí, en esta parte. Entonces, yo voy a decir que está en la parte de luz visible. Si es que ustedes consiguen alguna tabla que esté todavía más delimitada, probablemente puedan ver en qué parte de su luz visible está. Después me dice que 423 por 10 a la menos 6. Tengo aquí mi tabla. Vámonos a la menos 6. Cuando está en 0.5 por 10 está a las 6. Va a estar en esta parte. Cuando está de 10 a la 4 a 10 a la 8, va a estar en la parte de mi espectro de luz visible rojo. Entonces aquí yo le voy a poner que está en luz visible rojo. Vamos a hacer un ejemplo adicional para que quede un poquito más entendido. Si yo digo que tengo un valor de 383 por 10 a la menos 8, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir a mi tabla. Ustedes su tabla la tienen en la página 44. Me voy a ir a mi tabla y voy a ver cuáles son los valores que están en por 10 a la menos 8. Yo tengo que en por 10 a la menos 8 voy a tener mi luz ultravioleta. Entonces voy a poner que es luz ultravioleta. Entonces, resumiendo, ¿cómo voy a saber yo en qué parte de mi espectro electromagnético va a estar? Pues va a ser de acuerdo a mi tabla de mi espectro electromagnético. Yo me voy a ir a ver los valores a los que está subido mi exponente, mi notación científica, y de acuerdo a eso, yo voy a checar en qué parte es donde cae. Vamos a ver por último nuestro tercer ejemplo. Nos pregunta, ¿qué longitud de onda tiene una frecuencia de 5 Hz? Para este problema nosotros vamos a necesitar usar las últimas fórmulas que les puse en las diapositivas. Si ustedes se van a la parte de atrás, van a encontrar que yo tengo una fórmula como esta, donde me dice C, que es mi constante, que es la velocidad de la luz visible, va a ser igual a mi longitud de onda por mi frecuencia. C, ¿cuánto iba a valer? C, como ya dijimos, va a ser una constante y va a tener siempre un valor determinado de 3.0 por 10
a la 8 metros sobre segundo. Yo voy a ocupar esta fórmula para poder realizar este problema. A mí me preguntan qué longitud de onda tengo. Entonces, de esta fórmula, yo voy a despejar mi longitud de onda. Si yo tengo que C es igual a lambda, esta letra se llama lambda, por V, ¿qué voy a hacer para despejar? ¿Qué está acompañando a mi lambda que quiero mover? Está acompañando mi V. ¿Qué operación está haciendo mi frecuencia? Está multiplicando a mi longitud de onda. Entonces, si yo la quiero pasar del otro lado del igual, voy a tener que usar la operación inversa. ¿Cuál va a ser la operación inversa de mi multiplicación? Va a ser la división. Entonces, lo voy a pasar para acá dividiendo, quedándome C sobre mi frecuencia va a ser igual a lambda. Entonces, de aquí vamos a sustituir mis valores. ¿Cuánto vale mi constante? Mi constante va a valer 3.0 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿Cuánto vale mi frecuencia? Mi frecuencia dice que va a valer 5 Hz. Vamos a hacer esta operación. ¿Cómo vamos a hacer esta operación? Ustedes van a tener su calculadora. ¿Dónde voy a encontrar yo esta expresión? Voy a poner 3, que es por 10, yo le voy a poner shift y log, de logaritmo. Y ya me va a dar mi exponencial y solamente le voy a poner el número para que lo cubra en el cuadrito, que va a ser 8. Le doy con mi cursor a un lado para que se baje y voy a poner mi división entre 5. Le damos igual y me va a dar mi cantidad. Algunas calculadoras les van a dar las cantidades desarrolladas en notación científica. Otras calculadoras no les van a dar la notación científica. En este caso, a mí no me dio la notación científica. Ahorita les explico cómo la vamos a desarrollar. 2, me dio esta cantidad. 60 millones. ¿Qué voy a hacer yo para no poner los ceros? Voy a contar mis ceros. ¿Cuántos ceros tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, voy a tomar mi número 6 y lo voy a multiplicar por 10 y le voy a poner en mi exponencial el número de ceros que yo le voy a quitar. En este caso, yo le voy a quitar 7 ceros. Entonces, va a ser por 10 a la 7. Y mis unidades van a ser metros. A eso va a equivaler lambda. Este va a ser mi resultado. Déjenme les pongo para acá por si es que no se alcanza a ver en la cámara. Este va a ser mi resultado de mi longitud de onda. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer como observación? Que esta cantidad solamente va a expresar el número de ceros que yo le estoy quitando a mis cantidades. Ya más adelante vamos a ver cuando tienen signos negativos. Ahorita vamos a quedarnos hasta ahí para no confundirnos más. Entonces, chicos, con este problema nosotros terminaríamos nuestra sesión de hoy. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en la siguiente. Gracias.